hablaríamos de que estas células van a dar lugar a la formación de unidades formadoras de colonias para granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Ahora, esta célula ya diferenciada sería una célula mieloide. Entonces, va a tomar ya posibilidades específicas. Y por un lado, esta célula, entonces, podría tomar ya una única vía de diferenciación. Y entonces podría dar lugar a la formación, por ejemplo, de unidades formadoras de colonias para eritrocitos. Entonces, acá tendríamos influencia de la interleucina 3. Bueno, y no es solamente las que les voy a mencionar acá. Yo les voy a mencionar acá de la interleucina 3, de la interleucina 1, de la 6 y de la 7. Pero existe la interleucina 2, 3, 4, 5, 10, 11 y un montón de interleucinas que van a permitir la diferenciación de estas células. Acá les voy a mencionar las que tienen mayor relevancia, que es la interleucina 3 en el proceso de formación de unidades formadoras de colonias para eritrocitos. Entonces, esa unidad formadora ya de colonias para eritrocitos, que sería ya una línea específica, por influencia de una hormona que sería la eritropoyetina, va a dar lugar a la formación de un glóbulo rojo. Ahora, tenemos esto de acá que hablaba sobre los eritrocitos. Ahora, la otra posibilidad sería de que estas células vayan a dar lugar a la formación, asimismo, por procesos de diferenciación, ya por acción también de la interleucina 3, perdón, de la 1. Vamos a tener tres posibilidades. La una es que dé lugar a la formación de unidades formadoras para colonias de megacariocitos. Y entonces formaría un megacariocito. Y a partir de este megacariocito, por influencia de la trombopoyetina, daría lugar a la formación de una plaqueta. Y luego tendríamos unidades formadoras de colonias, por ejemplo, para basófilos. Y entonces daría lugar a la formación de un basófilo. Entonces, decíamos que acá ya por efecto de la interleucina 1 y la interleucina 6, ya tendríamos que se da lugar a la formación de unidades formadoras de colonias para eosinófilos. Y entonces me va a dar un eosinófilo.
Ahora, la otra posibilidad es que a partir de esta célula, que forma estas unidades formadoras de colonias para granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, entonces, y granulocitos, perdón, entonces se forme las unidades formadoras de colonias para granulocitos y monocitos. Entonces, acá tendríamos dos probabilidades, la una que se formen neutrófilos y la otra que se formen monocitos. Y estaría por efecto también de la interleucina 3. Y finalmente, a partir de esta misma célula, ya se puede tomar hacia la línea mieloide. Me refiero a que si yo quito acá, estaría hablando de la línea linfoide. Entonces, esta línea linfoide, a ver, acá tenemos dos probabilidades. Una que era la mieloide, que sería esta, y otra que sería la linfoide, que haría referencia a esto que voy a hacer acá, a todo esto. Entonces, en el caso de la línea linfoide, a partir de esta de acá, tendríamos que por efecto de la interleucina 7, daría lugar a linfocitos T y linfocitos B. A esto hace referencia este compartimento de células troncales hematopoieticas. Por lo tanto, existe un mecanismo que puede provocar regulación sobre la acción o sobre la fisiología de las células troncales hematopoieticas, es decir, de las células madres. Y entonces, ese mecanismo de regulación se va a dar por todos aquellos elementos que forman parte del tejido hematopoiético, como por ejemplo las células del estroma. Tendríamos los componentes de la matriz extracelular. Tendríamos también las moléculas de adhesión. Y finalmente tendríamos las citoquinas y factores de crecimiento. Entonces, células del estroma, matriz extracelular, moléculas de adhesión, citoquinas y factores de crecimiento. En el caso de la matriz extracelular vamos a encontrar una serie de proteínas que pueden provocar de alguna forma modulación de todo lo que es el proceso hematopoiético. Entonces podemos hablar de la fibronectina, de la vitronectina y de la laminina como principales. Y en cierta medida también fibras de colágeno. Y dentro de las moléculas de adhesión, básicamente encontramos moléculas que pertenecen a la familia de las integrinas, de las selectinas y de las inmunoglobulinas. Y los factores de crecimiento, factores de maduración, harían referencia, por ejemplo, a estas mismas interleucinas y otros factores que ya vamos a mencionar más adelante. Y luego después tendríamos el compartimento mitótico. Entonces, a nivel de este compartimento mitótico, vamos a encontrar que a partir de esas células troncales hematopoiéticas se da lugar a la formación de unidades formadoras de colonias. Hay esas unidades formadoras de colonias en los distintos linajes de células sanguíneas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos estas unidades formadoras de colonias en la línea mieloide, podríamos hablar, por ejemplo, de mieloblastos. Podríamos hablar de que a partir del mieloblasto se va a formar el promielocito. Y del promielocito, el mielocito. Y entonces, a partir del mielocito, se formarían neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la línea granulocítica. Y monocítica también, porque a partir de esto se van a formar, como son mieloblastos, se van a formar también lo que son monocitos. Estamos tomando únicamente como ejemplo esta fase
desde las unidades formadoras de colonias para mielocitos. Y dentro de los mielocitos únicamente lo que tiene que ver con los granulocitos, porque podríamos acá diferenciar a los eritrocitos, podríamos diferenciar también a lo que son las plaquetas, a partir de los megacariocitos. Entonces, a eso hace referencia este compartimento mitótico. Y luego después tenemos el compartimento de maduración. Entonces, a nivel de este compartimento de maduración, vamos a encontrar todos los linajes y todas las fases de desarrollo en cada uno de los linajes celulares, hasta llegar a una célula adulta o una célula madura. Entonces, dentro de ese compartimento de maduración, si nosotros tomamos, por ejemplo, la serie granulocítica, entonces vamos a encontrar juveniles, vamos a encontrar basiliformes, y vamos a encontrar segmentados. Si tomamos, por ejemplo, la línea monocítica, entonces en la línea monocítica vamos a encontrar, por ejemplo, los monoblastos hasta llegar a monocito. Si nosotros tomamos la línea megacariobláctica, entonces encontraríamos a partir de las unidades formadoras de megacariocitos, encontraríamos, por ejemplo, estos mismos megacarioblastos, el megacariocito y la plaqueta. Si tomamos la de los glóbulos rojos, es decir, la línea eritroblástica, entonces tendríamos los diferentes estadios de formación de estos glóbulos rojos partiendo desde las células troncales hematopoyéticas, y entonces hablaríamos, por ejemplo, del proeritroblasto. Y luego después, a partir de este proeritroblasto, encontraríamos, por ejemplo, el eritroblasto basófilo. Eritroblasto basófilo, luego encontraríamos el eritroblasto policromático, ortocromático y reticulocito. Y luego después, el glóbulo rojo. Y en el caso de la línea linfoide, entonces tendríamos las unidades formadoras de colonias para linfocitos, y que mediante procesos de diferenciación y maduración van a formar los linfocitos T y linfocitos B. ¿Alguna pregunta? Entonces podríamos resumir que las células troncales hematopoyéticas hacen referencia a un grupo de células que residen a nivel de la médula roja, es decir, a nivel del tejido hematopoyético adulto, y que son básicamente responsables del origen de todos los espectros de linajes celulares que forman parte del tejido sangre. Y entonces decíamos que tienen tres propiedades básicas, que era la pluripotencialidad, la capacidad de diferenciación, autorrenovación y proliferación. Entonces vamos a ver que existen una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que son capaces de decidir sobre el linaje celular al cual estas células troncales hematopoyéticas pueden dar origen. Entonces, se puede decir de igual forma que la supervivencia, que la proliferación de estas células troncales hematopoyéticas van a depender, y de los progenitores también, van a depender de ciertos factores mediadores de esos procesos hematopoyéticos. Entonces, dentro de esos factores, podríamos mencionar factores relacionados con la decisión de linaje.
que podríamos hablar de las citoquinas. Podríamos hablar, por ejemplo, de los mismos factores de crecimiento. Podríamos hablar, por ejemplo, de las moléculas de adhesión y de la expresión de receptores. Entonces, todos estos son factores intrínsecos que influyen sobre la decisión del linaje. Y en algunos casos también se incluirían dentro de estos ciertos péptidos que podrían también estar relacionados con la decisión del linaje. Entonces, todas estas sustancias intrínsecas cumplen un factor importante en la decisión y en la especificación del linaje. Y luego después vamos a ver que existen factores extrínsecos que pueden influir también sobre la decisión del linaje. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Me dan unos 2 minutos.